Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es una guía segura en un mundo que anda confundido. Pedimos, Padre, que al abrir esa palabra hoy, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos. Te ruego, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Ayúdanos a comprenderla. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro estudio para hoy es Moisés y los profetas. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es el hecho de que todas las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios se encuentran en los escritos de Moisés. Es decir, toda doctrina de la Biblia, toda enseñanza de la palabra de Dios ya se halla en los libros de Moisés, específicamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Yo podría darle una lista de doctrinas que se encuentran allí. Solamente a manera de introducción les voy a mencionar algunas que se hallan claramente reveladas. Tenemos, por ejemplo, la doctrina de la creación, se encuentra allí en Génesis. La doctrina del pecado, del origen del mal, está allí en Génesis también. La idea de la redención, el matrimonio, la Trinidad, entre muchas otras doctrinas, se encuentran específicamente en este segmento de la Escritura que se conoce como el Pentateuco o los 5 libros de Moisés. Pero no solamente se encuentran allí las doctrinas generales de la Biblia, sino que se encuentran también algunas doctrinas específicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sabían ustedes que todas las doctrinas de la Iglesia Adventista se pueden comprobar nada más de los 5 libros de Moisés? Ahora no vamos a tomar tiempo para hacer eso, pero si tuviera el tiempo les demostraría que todas nuestras creencias fundamentales y distintivas también se hallan en los 5 libros de Moisés. Permítame mencionarles algunas. El sábado se encuentra en el libro de Génesis. El estado de los muertos se encuentra en diferentes textos en estos 5 libros de Moisés. La vida saludable, la dieta que Dios dio originalmente al hombre y los secretos de la salud están en Génesis, el capítulo 1. Se encuentra también la doctrina del santuario, especialmente en el libro de Levítico encontramos una exposición detallada del santuario. Se enseña claramente la doctrina del diezmo en los libros de Moisés, especialmente en Levítico, pero también se encuentra en Génesis. El espíritu de profecía, es decir, el llamado de Dios a los profetas para presentar el mensaje de Dios, se encuentra también allí en los escritos de Moisés. Es decir, los escritos de Moisés son fundamentales en la Sagrada Escritura. Toda enseñanza, toda doctrina general y también toda doctrina distintiva de la Iglesia Adventista se encuentra en los libros de Moisés. Ahora, después de Moisés, tenemos otras partes del Antiguo Testamento. Moisés escribió aproximadamente unos 1450 años antes del nacimiento de Jesús. Unos 50 años más tarde tenemos la conquista de la tierra de Canaán por Josué y los israelitas. Ya Moisés para este tiempo había muerto, había escrito sus libros, pero había muerto. Lo interesante es que en el libro de Josué, que describe eventos que pasaron en el año 1400 antes de Cristo, Josué se refiere a Moisés y a sus escritos más de 58 veces en su libro. Es decir, que Josué no trajo ninguna doctrina nueva, ninguna enseñanza nueva. Lo que hizo fue tratar de implementar en el pueblo lo que había escrito y lo que había enseñado Moisés. Es decir, Josué confirma, amplifica y explica
lo que enseñó Moisés, pero no le añade ni contradice lo que escribió Moisés. Permítame darles un par de ejemplos del libro de Josué para que ustedes puedan ver cómo Josué apeló a la revelación que Dios dio a Moisés. Josué, el capítulo 8 y el versículo 30 y 31, habla de la manera en que se debía edificar el altar de Jehová. Y quiero que noten cómo Josué manda a construir el altar de la misma manera como había mandado Moisés. Dice allí, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Y ahora noten cómo lo edificó. Dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Noten que Josué construyó el altar en armonía con lo que había enseñado Moisés. Es decir, Josué no inventó nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas ideas. Lo que hizo fue implementar lo que había enseñado Moisés antes que él. Noten otro ejemplo también de Josué, el capítulo 22 y los versículos 4 y 5. Josué, el capítulo 22 y los versículos 4 y 5. Aquí Josué está amonestando al pueblo de Israel de que ellos sean fieles a Dios. Y fíjense lo que dice Josué que debe hacer el pueblo para ser fiel a Dios. Nuevamente Josué 22, 4 y 5. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y luego noten el versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Noten que cuando Josué insta al pueblo a ser fiel a Dios, Josué les enseña que deben tener cuidado de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, mandó a guardar al pueblo de Israel. Es decir, que aproximadamente en el año 1450, Moisés escribió sus libros. 50 años más tarde, en el año 1400, Josué está animando al pueblo de que siga lo que enseñó Moisés en sus 5 libros. Ahora debemos movernos a la época de los jueces. La época de los jueces es un periodo que cubre aproximadamente desde el año 1300 hasta el año 1100 antes de Cristo. Es decir, que desde los días de Josué, en el año 1400, hasta el año 1300, gobernó Josué y se siguieron las pautas que estableció Moisés. Pero en el año 1300 hasta el año 1100 aproximadamente, es un periodo turbulento en la historia de Israel. Se conoce como la época de los jueces, cuando todos hacían como bien le parecía, según dice la Sagrada Escritura. Pero yo quiero que ustedes noten que en los días de los jueces todavía se enseñaba que había que obedecer lo que había escrito Moisés 150 años antes. Noten, por ejemplo, Jueces, el capítulo 3 y el versículo 4. Jueces, el capítulo 3 y el versículo 4. Dice allí, y fueron para probar con ellos a Israel. Los jueces, en otras palabras, fueron para probar con ellos a Israel. Ahora escuchen bien.
para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Noten la idea de que Dios mandó jueces para probar a Israel, para ver si ellos iban a andar en lo que había revelado Dios a través de Moisés. Noten entonces que en la época de los jueces están regresando a los escritos fundamentales de Moisés. Y tenían que hacerlo, porque nos dice en Primera de Samuel, el capítulo 3 y el versículo 1, que la palabra de Jehová era escasa en esa época. Es decir, tenían que seguir lo que escribió Moisés, porque no había en esa época voz profética. Noten Primera de Samuel, el capítulo 3 y el versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y por eso en la época de los jueces, la gente seguía lo que había enseñado Moisés 150 años antes del año 1300. Es decir, que en la época de Josué, en la época de los jueces, están enseñando y recordando lo que escribió Moisés. Los escritos de Moisés eran fundamentales. Ahora necesitamos movernos un poco más hacia adelante, a la época de la monarquía. Es decir, es la época cuando se levantaron los reyes en Israel. Este periodo cubre aproximadamente desde el año 1000 a.C. hasta el año 605 a.C., cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Yo quiero que ustedes noten que durante la época de la monarquía de los reyes de Israel, todas las enseñanzas están basadas en lo que escribió Moisés. Aunque el año 1000 está 450 años después de Moisés, todavía en la época de los reyes se está apelando a los escritos de Moisés. Los reyes justos ofrecían sacrificios como mandó Moisés, traían diezmos y ofrendas como mandó Moisés. Los sacerdotes enseñaban al pueblo como dijo Moisés que había que enseñar. Y nos dice que durante esta época, cuando el pueblo sufría aflicciones y las cosas andaban mal, era porque la gente no obedecía los escritos de Moisés. Permítame darles varios ejemplos de la época de la monarquía, es decir, la época de los reyes de Israel, para que ustedes vean nuevamente que en la época de los reyes de Israel, ellos apelan a los escritos de Moisés. Es decir, no están inventando nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos. Sencillamente están tomando y aplicando en su época lo que escribió Moisés varios siglos antes. Noten Primera de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 3. Aquí David está hablándole a Salomón su hijo, porque Salomón va a tomar su puesto. Y dice David a Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Noten esto ahora, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué interesante que cuando a David habló a su hijo Salomón le dijo, asegúrate de hacer e implementar lo que enseñó Moisés en la ley que él escribió. Es decir, David está apelando a los escritos de Moisés. Noten Segunda de Crónicas, el capítulo 8 y el versículo 12 y 13. Segunda de Crónicas, el capítulo 8 y el versículo 12 y el versículo 13. Aquí está hablando de los sacrificios que ofreció Salomón. Y fíjense que los sacrificios que ofrece Salomón los ofrece en la forma en que Dios había mandado a través de Moisés. Dice allí, Segunda de Crónicas 8, 12 y 13, lo siguiente. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová
sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día. Ahora fíjense cómo se ofrecían los sacrificios. Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Noten que todas las fiestas en los días de Salomón se estaban observando de acuerdo a la forma en que prescribió ¿quién? En que prescribió Moisés. Salomón no está trayendo ninguna nueva doctrina. David no está trayendo nuevas enseñanzas. Sencillamente están tomando y aplicando lo que escribió Moisés centenares de años antes. Noten Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 6. Todavía estamos en la época de los monarcas de Israel. Segunda de Reyes 18 y el versículo 6. Aquí nos dice que Ezequías, uno de los reyes de Israel, guardó las leyes que Dios dio a través de Moisés. Dice lo siguiente: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Es decir, Ezequías puso su esperanza en Jehová, Dios de Israel. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, y ahora escuchen, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Otra vez encontramos que Ezequías está obedeciendo los mandamientos que Dios dio a través de Moisés. Noten Primera de Crónicas, el capítulo 15 y el versículo 15. Nos está hablando aquí de los levitas, quienes cargaban el arca en Israel. Y fíjense que ellos cargaban el arca por una razón muy especial y de una forma muy especial. Primera de Crónicas 15 y el versículo 15. Dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras. ¿Por qué la traían sobre sus hombros en las barras? Dice, como lo había mandado ¿quién? Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Todavía estaban cargando el arca como había mandado Dios a través de Moisés en la época de los reyes. Ahora, el pueblo de Israel fue llevado cautivo al reino de Asiria por su desobediencia. Y quiero que noten que es por su desobediencia a lo que escribió Moisés. Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 11 y 12. Segunda de Reyes 18 y el versículo 11 y 12. Está hablando del cautiverio de Israel. Noten por qué Israel fue llevado cautivo. Dice, el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Y por qué hizo Dios eso? Dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Por qué fueron a cautiverio? Porque rehusaron obedecer lo que Dios había dado a través del siervo de Dios, Moisés. Noten nuevamente que estos reyes no están trayendo nueva luz, no están trayendo nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas. Sencillamente están tomando lo que fundamentalmente enseñó Moisés y lo están aplicando en su época. Noten Segunda de Crónicas, el capítulo 33 y el versículo 8. Aquí Dios explica la condición para que el pueblo pueda quedar en su tierra. Segunda de Crónicas, el capítulo 33 y el versículo 8. Aquí Dios está haciendo su promesa. Dice, yo los voy a dejar en la tierra siempre y cuando cumplan una condición. Dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Pero luego dice esto, a condición
de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Dios dice, pueden quedarse en la tierra, pero tienen que obedecer lo que escribió, ¿quién? Moisés. Quiero que noten algo también en cuanto al rey Josías. Esto se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 23 y el versículo 25. Segunda de Reyes 23 y el versículo 25. Hablando de Josías, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Noten nuevamente que Josías fue un rey que vivió en armonía con la ley de ¿quién? Con la ley de Moisés, dice aquí. Un texto más de la época de la monarquía de Israel. Segunda de Crónicas, el capítulo 17 y el versículo 9. Aquí está hablando de los sacerdotes de Israel y explicando qué era lo que enseñaban los sacerdotes. Segunda de Crónicas 17 y el versículo 9. Dice lo siguiente: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. ¿Qué era lo que enseñaban los sacerdotes? Todo lo que se encontraba en el libro de la ley de Jehová. Es decir, usaron los escritos de Moisés para enseñarle al pueblo los sacerdotes en la época de la monarquía. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vimos que Moisés dio el material fundamental de la Sagrada Escritura. Toda doctrina de la Biblia está en los escritos de Moisés. Luego nos movimos a la época de Josué. Josué no trae nueva luz, sino que presenta lo que Dios había dado a través de Moisés y lo aplica a su época. Luego llegamos a la época de los jueces. En la época de los jueces lo mismo. Se enseña y se practica, aunque escaseaba la palabra de Dios, los escritos de Moisés. Luego en la época de la monarquía, los reyes ofrecían sacrificios, ofrecían presentes, hablaban al pueblo, enseñaban a la gente de acuerdo a las enseñanzas fundamentales que había dado Moisés. Ahora necesitamos movernos a la época de los profetas. La época de los profetas cubre parte del mismo periodo de la monarquía. Cubre los años 800 antes de Cristo aproximadamente hasta el año 425 antes de Cristo. Hay profetas que se conocen como los profetas primeros y hay otros que se conocen como los profetas postreros. Los primeros son los que primero se levantaron alrededor del año 800. Los postreros son como Malaquías y Zacarías, que escribieron al final de este periodo. Lo interesante es que los profetas no presentan nuevas doctrinas ni nuevas enseñanzas. El propósito de los profetas es traer al pueblo de Israel de regreso otra vez al material que había escrito Moisés y que el pueblo no estaba obedeciendo. Podríamos pensar de los profetas de Israel como abogados en una corte donde Dios le está pidiendo a Israel un divorcio. Porque Dios está diciendo, ustedes no han guardado la ley del matrimonio que yo di a través de Moisés. Así que yo quiero un divorcio. Y Dios manda a los abogados de Israel, a los profetas, para decirle al pueblo que si ustedes no obedecen lo que escribió Moisés, entonces va a haber un divorcio. Es decir, el propósito de los profetas no era traer nuevas doctrinas, nueva luz, nuevas enseñanzas que no existía antes, sino que el propósito era retornar al pueblo otra vez al Dios de Israel, el Dios que había enseñado Moisés. No trajeron nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, sino que expandieron lo que había escrito Moisés y amonestaron al pueblo a regresar
a los escritos que Dios había dado a su siervo Moisés. Ahora quiero darles algunos ejemplos de los profetas para que ustedes vean que los profetas lo que hacían era decirle al pueblo: ustedes desobedecieron a Moisés y por esto han venido estas calamidades sobre el pueblo de Israel. Noten Daniel, el capítulo 9 y el versículo 11. Daniel, el capítulo 9 y el versículo 11. Primero se dice que Israel fue cautivo a Babilonia porque ignoraron los escritos de Moisés. Dice allí en Daniel 9:11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué es lo que había desobedecido el pueblo? Habían desobedecido los escritos ¿de quién? De Moisés, que Dios había dado a Moisés. Y por eso, dice Daniel, hemos sido llevados cautivos a Babilonia. Pero saben que Israel también ignoró la voz de los profetas que apuntaban a los escritos de Moisés. Noten Daniel, el capítulo 9 y el versículo 6. Daniel 9 y el versículo 6. Dice aquí Daniel: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es decir, Daniel está diciendo: no obedecimos los escritos de Moisés, ni tampoco hemos obedecido lo que dijeron los profetas. Y el propósito de los profetas era traer a la gente de regreso a lo que había enseñado Moisés, que se consagraran a Dios, ofrecieron los sacrificios como Dios había dicho a través de Moisés, diezmaran como había dicho Dios a través de Moisés, observaran el sábado como Dios había dicho a Moisés, que enseñaran la ley como Dios había dicho a través de Moisés. Es decir, los profetas lo que hicieron fue venir para decirle al pueblo: miren, volvamos otra vez a los escritos de Moisés, a los principios fundamentales que se encuentran allí. Noten Zacarías, el capítulo 7 y el versículo 12. Zacarías, el capítulo 7 y el versículo 12. Aquí está hablando de los primeros profetas, porque Zacarías es uno de los postreros profetas. Se escribió hacia el final del Antiguo Testamento. Pero Zacarías va a hablar de los primeros profetas aquí. Noten Zacarías 7 y el versículo 12. Hablando del pueblo de Israel dice: y pusieron su corazón como diamante. El diamante es duro, es decir, endurecieron su corazón. Para no, ahora escuchen bien, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Fíjense que ignoraron la ley de Jehová, que es una referencia a los escritos de Moisés, y dice que rechazaron también el mensaje que Dios envió por medio de sus profetas. Y por lo tanto dice: vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, lo que estoy diciendo, queridos hermanos y amigos, es que los profetas primeros y postreros no añadieron nada sustancial a lo que enseñó Moisés. Su función era confortar al pueblo, animar al pueblo, amonestar al pueblo, confirmar lo que había enseñado Moisés, explicar, amplificar, redarguir. El propósito era que la gente retornara a lo que había enseñado Moisés. Por eso es que los profetas muy a menudo le dicen a Israel: volveos, volveos, es decir, vuelvan otra vez a Jehová. Ahora necesitamos movernos al periodo después del cautiverio en Babilonia. El periodo después del cautiverio es desde el año 539 hasta el año 425 antes de Cristo. Ya estamos llegando hacia el final del periodo del Antiguo Testamento. Y vamos a hablar por unos momentos de Esdras y Nehemías, que se levantaron después del cautiverio en Babilonia.
Lo interesante es que Esdras y Nehemías, aunque se están levantando alrededor del año 450 a.C., todavía todo lo que hacen, lo hacen apelando a los escritos de Moisés. Permítanme mencionarles nada más algunas referencias, porque no podemos leerlas todas por la escasez del tiempo, pero les doy las referencias. En Esdras, el capítulo 3 y el versículo 2, dice que después del cautiverio, el pueblo edificó un altar con las especificaciones que había dado Moisés. En Esdras 6 y el versículo 18, dice que los sacerdotes y los levitas se organizaron después del cautiverio como Dios había mandado a través de Moisés. En Esdras 9 y el versículo 11, se prohibieron matrimonios mixtos entre los israelitas y los paganos. Y dice, porque debían obedecer lo que Dios había mandado a través de los escritos de Moisés. En Nehemías, el capítulo 8 y el versículo 1 al 3, y también el versículo 8 y 9 y el versículo 13 al 15, dice que el pueblo celebró la fiesta de tabernáculos después que regresaron a su tierra. Y dice que celebraron la fiesta de tabernáculos exactamente como lo había mandado Moisés. Y en Nehemías el capítulo 10 y el versículo 28 y 29, el pueblo prometió obedecer la voluntad de Dios tal cual fue dada a Moisés. Es decir, a través de todo el Antiguo Testamento, mis hermanos y hermanas, los que están viendo por televisión, la gente está apelando a los escritos de Moisés como fundamentales. Nadie le está añadiendo nada a los escritos de Moisés. Sencillamente están ampliando, están explicando, están corrigiendo al pueblo por desviarse de los escritos de Moisés. Pero todas las doctrinas claves están en los escritos de Moisés. Permítanme leerles una última cita del Antiguo Testamento antes de ir al Nuevo. Malaquías el capítulo 4 y el versículo 4 al 6 habla de algo que va a suceder antes del día grande y terrible de Jehová. La Biblia dice que Dios va a mandar a Elías, el profeta, antes del día grande y terrible de Jehová. Dicho sea de paso, el primer cumplimiento de esto fue con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que vino en el espíritu y el poder de Elías. Ahora, ¿qué es lo que iba a enseñar este Elías? No en persona, sino con el espíritu y poder de Elías. Malaquías el capítulo 4 y el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice aquí, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿A qué es lo que está apelando Malaquías? ¿A los escritos de quién? De Moisés. Versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense que dice aquí que cuando se iba a levantar este Elías final, que se debía nuevamente atraer atención a los escritos de ¿quién? A los escritos de Moisés. Nos hemos movido a través de todo el Antiguo Testamento. Tenemos a Moisés, quien es fundamental. Todas las doctrinas de la iglesia, tanto generales como distintivas, están en los escritos de Moisés. Luego Josué apela a Moisés, los jueces apelan a Moisés, los reyes apelan a Moisés, los profetas primeros y los profetas postreros apelan a Moisés, Esdras y Nehemías apelan a Moisés. Y dice que cuando se levantara este Elías para preparar el camino para el Mesías, él también iba a traer a colación a Moisés. Es decir, que todo lo que vino después de Moisés tenía única y exclusivamente el propósito de ampliar y explicar lo que escribió Moisés, aplicarlo a su época y corregir a los que no vivían en armonía con lo que escribió Moisés. ¿Está claro este punto? Ahora necesitamos ir al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente entre los años
45 y 90 después de Cristo. Lo interesante es que el Nuevo Testamento no presenta fundamentalmente nada nuevo que no se encuentre ya en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento amplifica, confirma, desarrolla y explica lo que ya contiene el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no añade nada sustancial al Antiguo Testamento, ni contradice lo que está en el Antiguo Testamento. Podemos notar, por ejemplo, la vida de Jesús. ¿Saben ustedes que la vida de Jesús toda está revelada en el Antiguo Testamento? Cuándo iba a nacer, dónde iba a nacer, que lo iban a anunciar una estrella, las palabras que sus enemigos iban a decir cuando él iba a colgar sobre la cruz, el hecho de que lo iban a traspasar con una lanza, que iban a echar suerte sobre sus vestimentas, que iba a morir, que iba a ser sepultado, que iba a resucitar el tercer día. Todo eso estaba ya en el Antiguo Testamento. Lo único que hace el Nuevo Testamento es ampliar y explicar y decir, mire, este es el que cumplió todas estas profecías que están en los escritos de Moisés y en los escritos de los profetas. Es decir, que el Nuevo Testamento es una ampliación de la luz que Dios dio a través del Antiguo Testamento, comenzando con Moisés. Si yo tuviera tiempo, les demostraría que el santuario hebreo es una revelación del plan de salvación. Todas las funciones de Jesús, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como intercesor en el lugar santo del santuario, como juez en el lugar santísimo, como el que va a colocar los pecados sobre el macho cabrío Azazel al final de la historia, símbolo de Satanás. Es decir, que todo lo que Jesús iba a hacer en la historia de la salvación ya se revela en el Antiguo Testamento y se encuentra fundamentalmente en los escritos de Moisés. Yo quiero leerles algunos textos del Nuevo Testamento que demuestran esto claramente. Vayan conmigo a San Juan el capítulo 1 y el versículo 45. San Juan 1 y el versículo 45. Aquí nos dice que Felipe consiguió a Natanael. Y Felipe, quien era uno de los discípulos, le dijo a Natanael que él había encontrado al Mesías. Note lo que dice Juan 1 y el versículo 45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, ahora escuchen bien, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Está claro eso? Jesús, ¿quién había escrito en cuanto a Jesús? Moisés, ¿dónde? En la ley. Así como los profetas, es decir, Moisés lo enseñó y los profetas confirmaron lo que enseñó Moisés. Y luego dice, ¿quién es? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es decir, Moisés y los profetas hablaron de este y dice Felipe, aquí está, ya lo conseguimos. No está trayendo nueva luz, ni nuevas doctrinas, ni nuevas enseñanzas. Está sencillamente confirmando lo que ya estaba en los escritos de Moisés y fue confirmado por los profetas. Noten Lucas 24 y el versículo 27. San Lucas 24 y el versículo 27. Aquí el Señor Jesucristo alcanza a dos hombres que están caminando a un pueblo cerca de Jerusalén que se llamaba Emaús. Y empieza una conversación con ellos. Y ellos dicen, nosotros pensábamos que el que murió en Jerusalén iba a redimir a Israel. Y entonces Jesús procede a explicarles por qué fueron chasqueados. Note lo que dice Lucas 24 y el versículo 27. Y comenzando desde Moisés. ¿Dónde comenzó Jesús? Desde Moisés. Y siguiendo por dónde? Por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién hablaban los escritos de Moisés? De Jesús. ¿De quién hablaron los profetas? De Jesús. ¿De quién hablaron las escrituras? De Jesús. Yo pregunto, ¿ya Jesús estaba en los escritos de Moisés? ¿Sí? ¿Ya estaba en los escritos de los profetas? ¿Ya estaba Jesús en las escrituras? Claro que sí. ¿Qué hace Jesús? Sencillamente Jesús abre los escritos de Moisés y los profetas y dice, mire, aquí está escrito, yo soy. ¿No se dan cuenta cómo se cumplió todo esto en mí? Jesús no está trayendo nuevas doctrinas, sencillamente está mostrando cómo Él es el cumplimiento de lo que ya había sido dado de antemano.
Noten Hechos, el capítulo 24 y el versículo 14. Hechos 24 y el versículo 14. Aquí el apóstol Pablo se encuentra testificando ante el gobernador Félix, un gobernador del Imperio Romano. Y dice el apóstol Pablo a Félix, fíjense qué era lo que enseñaba el apóstol Pablo. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Dice el apóstol Pablo, yo sirvo al Dios de mis padres. Y ahora escuchen bien, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué es lo que creía el apóstol San Pablo? ¿Qué era lo que enseñaba el apóstol San Pablo? Todo lo que estaba, ¿qué? En la ley, que se refiere a los escritos de Moisés, y que estaban escritos ¿dónde? En los profetas. Entonces, ¿de dónde sacó el apóstol Pablo su material? ¿De dónde sacó el apóstol Pablo sus enseñanzas? Trajo nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas deslumbrantes que nadie conocía antes. No, sencillamente está desarrollando y ampliando lo que había sido escrito por Moisés y por los profetas y por los salmos. Note lo que dice Hechos, el capítulo 26 y el versículo 22. Hay muchos textos que pueden corroborar lo que estamos estudiando. Hechos 26 y el versículo 22. Aquí Pablo está hablando de qué cree él de los escritos de Moisés y de los profetas. Dice aquí el apóstol San Pablo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Y ahora escuchen bien, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué fue lo que enseñó el apóstol Pablo? Dice, yo no enseñé nada que no haya sido enseñado por ¿quiénes? Por los profetas y por Moisés. ¿De dónde sacó entonces el apóstol Pablo su material? Trajo unas doctrinas que nadie había oído antes. Unas enseñanzas radicalmente distintas. No, Señor, dice, yo no enseñé nada, sino lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Es decir, Él está ampliando, Él está explicando lo que se encuentra ya en los escritos de Moisés y en los profetas que confirman lo que dijo Moisés. Un texto más de Hechos, el capítulo 28 y el versículo 23 y 24. Hechos, el capítulo 28 y el versículo 23 y 24. Nuevamente el apóstol Pablo nos dice la importancia de Moisés. Dice lo siguiente, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Fíjese que estaba dando un estudio bíblico. Persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Y de dónde sacaba su información sobre Jesús? Acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Nuevamente, ¿de dónde sacaba el apóstol Pablo su material? Lo sacaba de los escritos ¿de quién? De la ley de Moisés y de los profetas que confirmaron y ampliaron lo que escribió Moisés. Ahora quiero hacer una pregunta de crucial importancia. Si Dios levantara a un profeta en este tiempo, en los últimos días, ¿cuál creen ustedes que sería la función de ese profeta? ¿De dónde creen ustedes que ese profeta adquiriría su material? ¿De dónde creen ustedes que ese profeta iba a sustraer el material que iba a presentar al pueblo? ¿Qué hablaría ese profeta? Pregunto, ¿creen ustedes que ese profeta traería nueva luz, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas revolucionarias que no se encuentran en las revelaciones anteriores? Claro que no. Si Dios levantara un profeta en estos últimos días, tendría que ser que confirmaría, ampliaría, explicaría, expandiría la revelación que Dios dio a Moisés,
que dio a través de los profetas y que confirmó en el Nuevo Testamento. Es decir, si Dios levantara un profeta moderno, el profeta moderno no traería nueva luz, sino que ampliaría y explicaría la antigua luz y corregiría a aquellas personas que se desvían de la luz que Dios ha dado. Yo quiero decirles que hay un profeta que Dios ha levantado en estos últimos días. En realidad es una profetisa. Hemos hablado de ella en temas anteriores. Era una mujer llamada Elena G. de White. ¿Saben ustedes que Elena White nunca profesó traer nuevas doctrinas? Nunca trajo ideas que no se encuentran ya en la revelación anterior. Es más, permítanme leerles una cita de esta autora que se encuentra en un capítulo muy importante en Joyas de los Testimonios, tomo 2, y el título del capítulo es La naturaleza y la influencia de los testimonios. Dice lo siguiente, escuchen bien: la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida. ¿Qué es lo que se necesita para iluminar las mentes oscurecidas? Los escritos de la hermana White, ¿verdad? No. Dice, la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida. Y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo esto, no obstante que la palabra de Dios es suficiente para iluminar a toda la gente, no obstante todo esto, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios, algunos que dicen yo estudio la palabra de Dios, se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Es decir, yo sigo la palabra, pero en su vida contradicen lo que enseña la palabra. Sigue diciendo ella. Entonces, para dejar a los hombres y a las mujeres sin